Vayan, por favor, hermanos, a la carta a los Colosenses, capítulo número 1. Esta mañana vamos a dar continuidad a nuestro estudio recién comenzado el día jueves sobre esta carta a los Colosenses. El día jueves les comentaba a los hermanos, y quizás alguno también lo pudo ver por la transmisión a los que no vinieron, que se suele decir que un axioma es una verdad que al ser tan evidente no necesita ser justificada o demostrada. Es algo que resulta ser creído por todos, es algo que no representa un problema. Y esas verdades de las cuales hoy gozamos como dogmas, como lo es el caso de la preeminencia de Cristo sobre la iglesia, sobre el hombre y sobre todo, y que nos debemos a Él, el señorío de Cristo, la supremacía de Cristo. Esa verdad que se ha vuelto un dogma en la fe cristiana no siempre fue así, sino que sufrió un proceso de desarrollo, de luchas, de debates, costó vidas. Cuando usted es expuesto a la historia de la iglesia, puede darse cuenta de los diferentes concilios que ha habido en la historia y cómo tuvieron que combatir alguna de las herejías sobre la persona de Cristo, lo que se creía, lo que hablaban de Él. Y hoy a veces tan ligeramente decimos o hablamos y nos expresamos sobre Cristo, sin considerar todo el trasfondo y todo lo que costó en el pasado. Y la relevancia de la carta a los Colosenses es precisamente la preeminencia de Cristo. En aquel tiempo se empezaban a inmiscuir algunas corrientes de pensamiento. Pablo dice en esta carta, en el capítulo 2, en el versículo 8, que es el Señor que ha derribado toda clase de filosofías y huecas sutilezas. Es decir, derribó todos esos argumentos y lo vamos a ver en su momento y más adelante los mencionaré brevemente. Pero era necesario que Pablo, a pesar de que nunca estuvo corporalmente en esta iglesia, diera a estos creyentes una seguridad sobre Cristo, sobre el lugar importantísimo que ocupa Cristo en la vida de la iglesia. Y empezamos hablando sobre el fundamento de la verdadera iglesia, que es Cristo. Y lo digo brevemente para poder conectarnos con esta mañana, con nuestro tema. Era necesario que los creyentes de Colosas fueran expuestos a que Cristo es el fundamento de la iglesia, y lo vimos en este saludo tan especial de Pablo, que no es meramente un saludo que podemos ir rápidamente, sino que lo tenemos que considerar. Y él establece que Pablo era apóstol de Jesucristo, recordándoles la obra de transformación portentosa que Cristo había hecho en su vida. Y con esto él quería enfatizar que la obra de salvación solamente estaba en Cristo. De hecho, un escritor comentando la carta a los Colosenses menciona una ecuación que nos ayuda a entender o que resume toda la esencia de esta carta. Él dice: Cristo más la nada es igual a todo. Pero la nada más todo, pero la nada sin Cristo es igual a la nada, o más bien dicho, todo sin Cristo es igual a nada, aludiendo que Cristo era suficiente, y estos hombres tenían que entender que la obra de salvación era solamente suficiente en la persona de Cristo, sin necesidad del moralismo, sin necesidad del legalismo, sin necesidad del cumplimiento de ciertos rituales. Así que Cristo era el fundamento de la iglesia, pero también Cristo era el fundamento de la vida cristiana. Pablo les llama a estos hermanos santos y fieles.
Y esto solamente es posible por estar en Cristo. También vimos que la iglesia es una comunidad de gracia, pero que la fuente de esa gracia es Cristo. Noten el saludo de Pablo en esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean dadas a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo de gracia y paz no son meramente unas palabras trilladas o que estaban de relleno en esta carta. No es como cuando a veces tan cotidianamente nosotros decimos Dios te bendiga, Dios te bendice, no, sino que la intención de Pablo era comunicar que a pesar de que estos cristianos ya poseían la gracia de Dios, les era necesario vivir bajo la gracia de Dios, que esa gracia fluyera en ellos, puesto que aún eran pecadores y puesto que aún estaban expuestos a todo tipo de sufrimiento, la gracia seguía siendo suficiente para sus vidas. El Evangelio del Señor es necesario que nos lo prediquemos cada día nosotros. Cada día necesitamos recordarnos nuestra condición caída y nuestra necesidad de depender del Señor. El Evangelio no solamente es al momento de creer, sino que es cada día necesitamos recordarnos nuestra realidad delante de Dios. Y es por eso que se nos dice, esa gracia y paz a ustedes. Vivan bajo la paz del Señor, aún vivan dependiendo de la gracia divina. Pero a partir del versículo 3, hoy vamos a ver que la gratitud del creyente está arraigada en Cristo. La gratitud del creyente está arraigada en Cristo y debe estar centrada en la persona de Cristo. Nuestro crecimiento espiritual, hermanos, debe manifestarse en poder trasladar cada área de nuestra vida al señorío de Cristo. Y una pregunta que me surge es, ¿cómo poder trasladar todo lo que somos, todo nuestro ser, a ese señorío? Nuestra vida fuera de la iglesia debe de estar también bajo el señorío de Cristo. Lo mismo que nuestros gustos, que nuestros anhelos. Y una de las maneras en que necesitamos crecer como creyentes es hacer de Cristo el centro de nuestra vida espiritual. Y hoy quiero llevarte, hermano, a meditar en cómo nuestra gratitud, cómo nuestra vida de agradecimiento debe de estar arraigada en la persona de Cristo. Y tú quizás pensarás, bueno, si yo soy creyente, pues obviamente que mi vida espiritual está arraigada en Cristo, pero no necesariamente. Y déjame preguntarte, hermano, antes de empezar a meditar en nuestro pasaje, ¿por qué te sientes hoy agradecido en esta mañana? Sin duda alguna, todos tenemos algo que agradecer, pero ¿por qué te sientes tú agradecido hoy? Ahora, respóndete a ti mismo. Quizás algunos estarán pensando, bueno, porque gracias a Dios ya se acercan las vacaciones, otros porque, bueno, ya se acerca el aguinaldo, otros porque estamos bien físicamente, estamos fuertes, otros porque acaban de ver a una persona muy cercana a ustedes. Puede haber muchas razones de agradecimiento, pero ahora yo te pregunto, ¿cómo ese agradecimiento que está en tu corazón lo logras conectar a Cristo y a su causa? ¿Cómo eso que te motiva a dar gracias esta mañana se puede relacionar con la obra de Cristo? Y si tú no logras conectar tu gratitud con Cristo y con su causa, hay un problema. Porque todo el centro de nuestra vida espiritual, todo lo que somos, debe de estar arraigado en Cristo. Si tú no logras hacer esa relación de tu agradecimiento o de tu gratitud con Cristo, hay un problema, porque entonces la fuente de tu gratitud, la fuente de tu bienestar, está en ti, está en lo material, está en muchas cosas, menos en la obra de Cristo.
Y la primera manera en que Pablo expresa que nuestra gratitud debe de estar arraizada en Cristo es al agradecer a Dios por la salvación de estos hermanos. Vean el versículo 3 al versículo 5. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La primera manera en que Pablo expresa que Cristo debe ser el centro de la gratitud del creyente es al agradecer a Dios por la salvación. Así que gratitud por la salvación. Nuestro texto así inicia: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A primera instancia, pareciera que la idea en este verso es comunicar que cada vez que oraban a Dios, Pablo y Timoteo daban gracias por la iglesia en Colosenses. Y aunque más adelante Pablo habla del buen fruto de esta iglesia, eso no es la idea ni la intención de nuestro pasaje. Más bien el énfasis está en hacerles saber que cada vez que Pablo y Timoteo oraban por esta iglesia, ellos agradecían a Dios. Es diferente. De hecho, les voy a leer este mismo pasaje desde la versión internacional que aclara más esto. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos. Ahora, quizás pase por tu mente, bueno, ¿cuál es la diferencia y cuál es la relevancia en esto? Bueno, déjame decirte que mucha, y es por lo siguiente. Si la gratitud de Pablo y de Timoteo estuviera dirigida hacia los integrantes de la iglesia, estarían enalteciendo la fe, el amor y la esperanza como virtudes intrínsecas, es decir, propias de ellos. En otras palabras, esta triada de fe, amor y esperanza estarían diciendo que no son causadas por ningún factor externo, sino que emanan de ellos, de sus buenas intenciones, de lo buenos que son. Pero eso no es la intención de nuestro pasaje. Los distintivos espirituales de cada iglesia no son intrínsecos ni producidos por factores externos, hablando sociológicamente. Una iglesia plantada en las periferias o en un lugar con mayor precariedad no será más amorosa ni más humilde que aquella iglesia plantada en una zona con mayor urbanización. El factor social no es lo que determina que una iglesia sea amorosa y que sea humilde, porque de pronto es muy común escuchar esto entre las personas, que una iglesia en ciertos lugares o por ciertas condiciones sociales está más inclinada y es más amorosa, es más humilde que una iglesia con otras o en otros contextos. Dios puede y produce iglesias con fe, amor y esperanza en todo lugar. Esto es lo sorprendente del poder de Dios y del Evangelio, que nada lo limita a ningún factor social. Es por eso que estos hombres, cada vez que oraban por la iglesia de Colosas, agradecían a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la Santa Trinidad era capaz de producir en el hombre esta triada. Déjame decirte, hermano, o recordarte lo que hemos establecido por mucho tiempo, que ningún hombre nace con fe, ningún hombre nace con amor hacia Dios. No son cualidades innatas en el hombre. El hombre nace corrupto y está bajo el juicio de Dios. Pero noten cómo una vez más Pablo nos ofrece una razón por la cual debemos agradecer siempre por nuestra salvación, pero ahora en la carta a los Efesios, que por cierto está íntimamente ligada a los colosenses. Vean Efesios 1 a partir del verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La idea es que la salvación, hermanos, es del Señor. Dios tomó la iniciativa cuando se propuso salvarnos. No es que nosotros hayamos sido más inteligentes y sabios que aquellos que rechazan el Evangelio. La gran relevancia aquí es que Dios se propuso salvarnos por medio de Cristo. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por nuestra salvación, porque nuestra posición actual en Cristo no es fruto de nuestra decisión, ni de nuestra sabiduría, ni de nuestro buen entendimiento. Es el resultado de la iniciativa de Dios en nosotros. Y eso debería ser suficiente para estar agradecidos, porque sabes, hermano, gracias a Dios por haber derribado cada una de nuestras fortalezas para poder confiar únicamente en Cristo como nuestro gran y suficiente Salvador. Y déjame amplío esto. El trasfondo histórico de la membresía en Colosas nos sirve para dar un poquito más fuerza a la gratitud de la cual estamos hablando. La ciudad de Colosas se hallaba en una región llamada Frigia, lo que hoy viene siendo el centro de Turquía. Y en aquella región predominaba el culto a la diosa Cibeles. El culto de Cibeles se caracterizaba, entre otras cosas, por los rituales estruendosos y las procesiones. Los sacerdotes de esta diosa literalmente se mutilaban a sí mismos para luego ofrecérselos a esta diosa. Durante su festividad, sus sacerdotes enterraban un pino que simbolizaba a Atis, el hijo de esta diosa con la cual posteriormente se casó. Se perforaban los brazos, rociaban el altar con su sangre y todo esto en un estado de éxtasis. Digo esto porque claro está que esta perversión de estos hombres produjo una cosmovisión perversa. Tanto la idolatría como la moralidad de la ciudad estaban en grados sumamente altos. De ahí que estos hombres de Colosas, cuando llegaron a Cristo, venían afectados totalmente en sus percepciones de la moralidad, de la familia y sobre todo de la deidad. Imaginen cuál fue el sentir de Epafras, fundador de esta iglesia, al saber el contexto histórico de estos hombres que venían de este pasado, de esta tendencia, de estas inclinaciones, y saber y comunicar a Pablo que después de todo este proceso cultural y social, ahora eran hombres entregados a Cristo. ¿Cómo no agradecer a Dios por la salvación hecha en estos hombres? Y esto me sirve para decirte, hermano, que la iglesia del Señor, nuestra propia iglesia, está conformada por hombres de todo tipo de contextos sociales y culturales. Y es increíble reconocer desde dónde nos ha traído el Señor. Yo no sé, hermano, si tú, al reconocer de dónde te sacó el Señor, de dónde te rescató, de tu trasfondo familiar, de cómo el Señor rompió esos lazos culturales, tradicionales, cómo rompió tu cosmovisión, cómo el Señor hizo toda esa obra de salvación, ¿cómo no eres movido a agradecer a Dios por la salvación que te ha dado? Si eso no te mueve a agradecer a Dios por tu posición en Cristo, no creo que haya una razón más fuerte que esta para estar agradecido. Porque el Señor rompió con todo de nosotros. Si el Señor no hubiera hecho esto en nosotros, solamente Él sabe cuál sería nuestro presente. ¿Dónde nos hallaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿A quién estaríamos adorando? Porque el ser humano es un ser adorador por naturaleza. Pero el Señor rompió con todo eso. Y es por eso que Pablo dice, estoy agradecido por la obra de salvación y milagrosa que hizo en esta iglesia. Pero déjame preguntarte, ¿cómo sabía Pablo que
que estos hombres habían sido salvados? ¿Cómo sabía que estos hombres de Colosas eran verdaderamente hijos de Dios? Bueno, si aquí estuviera un evangelista de nuestra época, quizás diría que en algún momento Pablo o Epafras o Timoteo observó que estos hombres hicieron una profesión de fe, o que levantaron la mano, o que pasaron al frente. Pero si hay algo en que el Nuevo Testamento es recurrente, es en hacer evidente que las evidencias de salvación son distintivos constantes en la vida del creyente. En este caso, Pablo y Timoteo fueron avisados por Epafras que los miembros de Colosas andaban en fe, en amor y esperanza. Nota una vez más, por favor, el versículo 4. Y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Esta triada es muy común en las cartas paulinas. Quizás el texto más conocido es el que está en 1 Corintios 13:13, cuando se nos dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El hombre es salvado solo por Cristo. Este es un don de gracia que tomamos por medio de la fe. Solo Cristo es suficiente, pero esta fe en la que nos apropiamos de esa gracia divina nunca viene acompañada sola. Esta fe que nos salva al estar depositada en Cristo nunca viene sola, siempre viene acompañada. De hecho, esa es la cuestión que más adelante en la historia de la iglesia iba a tratar Santiago y nos da un pequeño panorama. Vean a partir del capítulo 2 en Santiago, versículo 18 al 25, va a estar allí en sus pantallas, pero nos sirve para ilustrar esto. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Luego dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, o sea, perfecto. Pero recuerda que los demonios también creen y tiemblan. De nada sirve creer. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe genuina, la fe que verdaderamente salva, la que está depositada en Cristo, nunca vendrá sola, siempre será acompañada y producirá verdaderas obras de salvación. Aquí lo importante señalar y entender es lo siguiente. Déjame decirte, hermano, que ningún hombre será salvado por tener fe. La fe no salva a nadie. Muchos dicen tener fe. Personas ajenas a la vida cristiana en cuestión de congregarse, de leer las escrituras, de tener comunión con el Señor, dicen tener fe. Pero si la fe no está depositada en el objeto correcto, es inservible. Es inservible. La fe que salva y que produce fruto es aquella que está depositada en la persona de Cristo. Así que si tu fe, hermano, en esta mañana no está arraizada en Cristo, déjame decirte que tu fe no es más que confianza en ti mismo, confianza en un tipo de misticismo y en cualquier cosa menos en la persona de Cristo. Y un resultado de esa fe depositada en Cristo es la que vemos en el versículo 4, nota, del amor que tenéis por todos los santos. Quizás todos hemos conocido a alguien que dice ser creyente y que puede recitar con precisión todos los artículos de fe, pero que carece de amor y de misericordia. Las personas pueden llegar a ser muy ortodoxas doctrinalmente, pero si carecen de amor, su estatus espiritual está totalmente comprometido.
La obra de Dios en los hombres de Colosas había producido un amor que era evidente a todos los santos. Era un amor genuino y conocido por todos. La marca por excelencia de estar en Cristo es el amor. Mientras estudiaba este pasaje, hermanos, Dios puso en mi mente la siguiente reflexión. En el Nuevo Testamento no hallamos que nuestra disposición a servir dentro de la iglesia sea una marca ineludible de nuestra salvación. Lo mismo para el ejercicio de ciertos dones. Nunca vemos redactado en las Escrituras que aquel que enseña o que dirige o que preside algún ministerio puede estar seguro que es salvo. No lo vemos así. Lo que sí vemos es que el amor genuino es una marca ineludible del amor. Vean lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero este amor del que emana después de haber estado en Cristo o de permanecer en Él, es un amor objetivo. Es decir, no es ambiguo ni sujeto al entendimiento de cada quien. Nuestro texto dice que estos hermanos manifestaban amor a todos los santos. No es que nuestra carta nos esté diciendo, bueno, mira, la verdadera salvación se manifiesta en amor. Pero el amor está sujeto a que cada quien lo manifieste como quiere, a su entendimiento, con las personas que quieran, en ciertos momentos. No es ambiguo, ni está sujeto a interpretación, sino que el verdadero amor que emana de nuestra posición de Cristo es objetivo, y nuestro texto nos da una manera y dice que era evidente a todos los santos. A todos los santos. Y esto concuerda con el énfasis del apóstol Juan hablando de las manifestaciones de un verdadero converso. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El creyente, en su procesión espiritual, paulatinamente irá amando lo que Dios ama. No sé si has notado, hermano, en las Escrituras, que Dios tiene en alta estima su propia palabra. Dios ama a su Hijo. Dios ama a su iglesia, y por tanto nosotros vamos o debemos de ir en esa dirección. No podemos ser indiferentes a la Escritura, no podemos ser indiferentes a Cristo, y no podemos ser indiferentes y ajenos a la iglesia. La vida cristiana no se vive en soledad. La vida cristiana ha sido planteada para vivirse y expresarse dentro de una comunidad de gracia llamada iglesia. Y esto es algo natural en los creyentes. El amor a los santos repercute en un interés genuino por sus vidas, sobre todo en la cuestión espiritual. Tú no me puedes decir que tú amas a tu hermano porque te encanta pasar tiempo con ellos, pero estás ajeno a su vida espiritual. Eso no es amor a los santos. Amor a los santos es que por encima de nuestra afinidad, de amistad y de muchas cosas más, nuestro interés mayor sea sus vidas espirituales. ¿Cómo están en su relación con el Señor? ¿Cómo están en la vida, en su vida comunitaria? Este amor debe ser desinteresado, y sobre todo esta clase de amor nos libera de nuestra tendencia ensimismada, orgullosa y llena de victimismo que nos impide acercarnos a los santos del Señor. Es pecado que alguien viva con el pensamiento que nadie en la iglesia lo ama. Pobrecito de mí, nadie me ama, nadie me ve. Esto es pecado porque si ya estamos en Cristo, nuestra ocupación va a ser amarlos, no tanto ver quién me está amando o quién me está rechazando. No hay lugar para la autocompasión cuando nos entregamos de lleno a hacer evidente el amor de Cristo que ya reposa en nosotros.
Decía un escritor, que olvidé su nombre, hablando del amor a los santos. Él decía, amar a los santos en la eternidad será un momento de gloria. Amar a los santos en la eternidad será un momento de gloria. Pero amar a los santos en la tierra, dice, esa es otra historia. Y enfatizaba la dificultad, pero sin evadir nuestra responsabilidad. El amor a los santos debe de ser natural en nosotros, puesto que estamos en Cristo. No podemos ser ajenos y apáticos a la vida de la iglesia. Debemos amarles, orar por ellos, pero verdaderamente orar por ellos, porque a veces cuando decimos o nos dicen, estoy orando por ti, muchas veces parecerá más una palabra por cumplir nada más. Pero una vez más nota el versículo 5 y veamos en qué reposa esta fe y este amor de la cual hemos hablado. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Como sucede en el resto del Nuevo Testamento, al hablar de la esperanza, esta no es un deseo o un anhelo, sino una certeza. Para el cristiano se vuelve un mandato y una certidumbre el hecho de vivir bajo esperanza. Dice nuestro texto que esta esperanza está resguardada en los cielos, o sea que no es afectada por nada de este mundo. No puede ser alterada ni dañada, puesto que está en los cielos, resguardada por el Padre. Nota lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando o esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos vivir esperando la esperanza que nos está reservada en los cielos. Pero me he dado cuenta, hermanos, que cuando hablamos de esta esperanza reservada en los cielos, lo que mayormente pasa por la mente de los creyentes es las calles de oro, las puertas de perlas, esa nueva Jerusalén, ese lugar en donde se nos dice que toda lágrima será enjugada. O otros piensan en esa esperanza en cuestión de poder poner fin a toda aflicción presente. Pero déjame decirte que ni las calles de oro, ni la gran ciudad, ni poder poner fin a todo dolor es lo importante del cielo. Lo importante del cielo es que ahí estará nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que trasciende nuestra esperanza. Y así lo dice la propia carta a los Colosenses 1:27. Vean, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza que está reservada en los cielos. Nuestra esperanza no es de índole escatológica, de saber si pasaremos o no la gran tribulación, de si seremos llevados antes o después del milenio. Nuestra esperanza es Cristo, que nos está esperando en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Y el vivir bajo una esperanza en donde podemos tener la certeza que nos resguarda nuestra unión perfecta e íntima con nuestro Señor, eso debe de ser suficiente para poder sobrellevar y para poder vivir cualquier inconformidad, cualquier malestar, cualquier queja presente. ¿Cómo puede un cristiano afligido y desanimado y con múltiples luchas llevar su vida cristiana honrando al Señor? Con la expectativa de la esperanza que nos está reservada en los cielos, porque déjame decirte, hermano, que tú debes de tener una certeza, y es la siguiente, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es equiparable nuestra lucha presente con la gloria futura. No es comparable tu enfermedad presente con la esperanza futura.
Es la esperanza arraigada en Cristo la que nos libera de todo afán, de todo pesimismo y nos permite expresar con generosidad, amor y fe que Cristo nos ha otorgado. Esa es la realidad y una razón por la cual debemos siempre agradecer a Dios por nuestra salvación. Pero en segundo lugar, hermanos, y para concluir esta mañana, otra manera en que vemos que nuestra gratitud debe de estar en Cristo es que debemos de agradecer siempre por el avance y expansión del reino de Dios. Vean nuevamente, hermanos, por favor, versículo 5 al versículo 8. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Nuestra gratitud arraigada en Cristo debe de ir más allá de nosotros y más allá de nuestra iglesia local. Noten que en nuestro pasaje Pablo agradece que el Evangelio no estaba encarcelado, a pesar que mientras él redactaba esta carta estaba en una prisión. Y lo primero que hace es agradecer que la palabra de verdad fuera oída. Así empieza la parte final del versículo 5. Y habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nuestro mismo pasaje menciona que esa palabra de verdad era el Evangelio. Ahora, esta era razón suficiente para tener gratitud en el Señor, porque recordarán que en nuestro primer estudio yo les mencionaba que había algunas herejías que empezaban a tomar forma dentro de esta iglesia. Y era necesario a causa de eso poner de relieve la obra y la persona de Cristo a causa de estas enseñanzas. Aunque la carta no especifica abiertamente qué tipo de herejías eran, sí podemos inferir de cuáles se trataban. Por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo número 2, Pablo dice claramente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Era tal la necesidad de establecer la plenitud de Cristo y la suficiencia de Cristo, que les dice abiertamente: rechacen las filosofías y las huecas sutilezas que intentan hacer de la fe cristiana un sincretismo, una unión entre el cristianismo y el judaísmo, entre el cristianismo y el moralismo, entre el cristianismo y algunos ismos más. Acuérdense que cada vez que ustedes ven un concepto agregado con el prefijo ismo, suele ser para establecer una corriente de pensamiento por lo general opuesta a las escrituras. Y en esta iglesia se iba a presentar el legalismo. Es decir, el legalismo es una tendencia que saca la ley de su contexto y su espíritu original. El legalista aísla la ley de Dios y les dice que aparte de depositar su fe en Cristo, es necesario cumplir con ciertas cosas. Pero también se les iba a presentar acerca del misticismo. Para nuestro propósito usaremos el misticismo como un énfasis subjetivo en el acercamiento a Dios. Es decir, es misterioso cómo te puedes acercar a Dios. Está sujeto a cada quien. Pero también había aquí algo que se le llama ascetismo,
que establecía que la santidad o la santificación de los creyentes se consigue por medio de negar apetitos corporales como los placeres físicos y la búsqueda de un tratamiento severo del cuerpo. La única manera de ser santo es cuando el hombre se aísla, deja de comer, se abstiene de una vida sexual y trata su cuerpo y lo subyuga y lo somete. Pero también había aquí el docetismo, que era una herejía que decía que el cuerpo de Jesús parecía ser humano, pero en realidad no lo era. Ahora, ¿por qué es importante saber esto y por qué es importante que esto lo vamos a tratar en su momento? Porque todas estas filosofías y tradiciones de los hombres reclamaban ser verdaderas. Y lo peligroso es que promovieron un sincretismo religioso que cree parte del evangelio y cree parte de esto otro. Pero era digno de agradecer que estos creyentes hubieran oído el evangelio, pero después lo hubieran abrazado como la única verdad absoluta. Solamente hay una verdad. No hay varias verdades, hay una verdad. En nuestros tiempos, como en los de Pablo, la única verdad absoluta que se creía era que no había verdad absoluta. Y hoy es lo que pregonan. No hay verdad absoluta, dicen ellos. Y uno tiene que decir, bueno, eso que tú dices es absoluto o no lo es. Pero la única verdad totalmente suficiente y absoluta y que rompe con todos los valores relativistas es el mensaje del evangelio. Es suficiente únicamente para salvar y santificar al hombre. Que las huecas palabras de nuestra época no produzcan temor. Yo sé, hermanos, que tú eres expuesto a que cada vez hay más movimientos, hay palabras. Los que somos padres a veces nos preocupamos al tipo de enseñanzas que van a ser expuestos nuestros hijos. Pero déjame decirte, hermano, que ningún movimiento del pasado, del presente o que se esté por levantar posee el poder y la suficiencia como lo es el evangelio. Nada puede equipararse al evangelio. Pero otra razón en donde notamos también el avance del reino es que sigue expandiéndose. Vean nuevamente lo que dice Pablo. Él dice que esta palabra verdadera ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El evangelio es universal, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El cristianismo no fue una secta más en el Imperio Romano, no era un culto más en Colosas, era y es en la actualidad las buenas nuevas que se expanden en todo el mundo. El evangelio trasciende fronteras étnicas, geográficas, culturales y políticas. El carácter universal del evangelio es subrayado repetidamente en las Escrituras. Vean lo que dice Jesús en Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y fíjate, hermano, que aún con las limitaciones del tiempo de Pablo y de aquellos hombres, el evangelio fue divulgado por todo su mundo conocido. La gran comisión se llevaba a cabo y la palabra daba su fruto en su tiempo. En medio de tanta oposición, el evangelio se posicionó como verdadero y único. Y la diferencia era su poder. Tenemos que aprender más en el poder y la suficiencia del evangelio. Lamentablemente, hermanos, a veces nosotros confiamos más y los maestros y los predicadores confían más en la persuasión que arranca decisiones, en el sentimentalismo, que creen que es necesario para arrancar de los hombres decisiones y convicciones. Pero solamente el evangelio produce verdadera salvación y convicciones en el alma.
No necesitamos llorar aquí para producir decisiones, no necesitamos sentimentalismo, ni crear un entorno donde todo esté ad hoc para que nosotros podamos tomar una decisión. Lo que necesitamos es predicar y escuchar el Evangelio. El Evangelio es suficiente para el hombre. Pero es más atrayente lo demás. No te asustes, hermano, ante las noticias que surgen todos los días. Cada día hay más atrocidades, cada día se aprueban perversas leyes, pero sabes, hermano, nada detendrá el avance del reino, nada lo detendrá. Sí es cierto que la comunidad LGBTQ y más ha ganado ciertas cosas, ha avanzado cierto terreno. Es cierto que se ha inmiscuido en algunos libros de primaria y secundaria ciertas enseñanzas perversas. Es cierto que cada vez más las naciones y las grandes naciones tienen presidentes corruptos, pero aún eso está bajo el plan soberano del Señor y nada detendrá el avance del reino. El Evangelio sigue expandiéndose todo el mundo y cumplirá su propósito. La gran comisión se cumplirá, su reino se cumplirá. Y para terminar, en este segundo encabezado, también Dios provee de hombres fieles. En nuestro texto, Pablo menciona a Epafras, fiel ministro y consiervo amado, dice. Y no es que Pablo quisiera exaltar a este hombre, pero dentro de un movimiento donde se levantaban falsos maestros, con mayor retórica quizás, con mayor conocimiento mitológico, místico y de lo que a la gente le gustaba escuchar de aquel tiempo, era necesario que los hombres de Colosas entendieran bien que este hombre Epafras, fundador de la iglesia, era un fiel ministro del Señor que comunicaba la verdad. Y es que aunque la salvación, hermanos, se alcanza por la gracia divina, Él usa a las personas como instrumento de su gracia. Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos 1:8 que serían testigos mediante el poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios 1:21 se les dice que creyeron las personas después de haber escuchado la predicación. Pero quizás el pasaje que más resalta esto está en Romanos 10:14, que se nos dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En esta gratitud de Pablo por la expansión del Evangelio y del reino, él estaba agradecido por este hombre fiel al Señor. Nosotros debemos de agradecer también por los hombres fieles, por las mujeres fieles que Dios provee y añade a su iglesia. Son dones de Dios, hermanos. A veces no alcanzamos a meditar mucho en esto, pero parte de los dones generosos de Dios para la iglesia es otorgar hombres y mujeres fieles al Señor, comprometidos con su reino y con el Evangelio. Y cuando nosotros nos percatamos de que existen entre nosotros hombres y mujeres así, deberíamos de agradecer por ellos e interceder por ellos y seguirles animándoles y imitándoles en su labor. Esto es digno de agradecer. Si tú has visto a una hermana, y me refiero a ti, hermana, si tú has contemplado a una hermana fiel en el Señor, en su vida piadosa, agradece a Dios por ella e imítale. Pablo decía que era necesario que le imitaran a él porque él imitaba a Cristo. Si tú, hermano, has visto a un hombre fiel del Señor, imítale y agradece a Dios por el Señor. Yo te animo, hermano, a que te esfuerces por conectar y unir todo a Cristo. Roga a Dios que tu fuente de gozo sea Cristo. Ora a Dios para que te permita vivir bajo la esperanza que nos está reservada en los cielos, que es Cristo. Si en verdad toda gloria sea dada a Cristo, todo nuestro ser debe de vivir bajo el señorío de Cristo, y eso incluye tu gratitud. Así que más que agradecer,
por tu vida laboral y económica y por tus futuros viajes, intenta conectar tu gratitud hacia la persona y obra de Cristo y ver cómo esto trae gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente ya en este mediodía por Cristo. Gracias, Señor, por la obra de salvación que tú has hecho en nosotros. Te agradecemos, Señor, que hayas roto nuestras barreras culturales y sociales, que hayas derribado nuestros argumentos que se interponían en nuestro acercamiento a ti. Gracias, Señor, porque el hecho que hoy seamos llamados tus hijos es un milagro. Éramos hijos de ira, éramos corruptos, y nuestra tendencia era el pecado, y hoy gozamos de estar en ti y resguardados por ti. Gracias, Señor, por la obra de salvación. Y gracias, Señor, porque tu evangelio sigue expandiéndose en todo el mundo, porque escuchamos que en otros países, en otros continentes, en otras ciudades, tu nombre es predicado. Hermanos se siguen rindiendo y tu obra sigue avanzando. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Y te suplicamos que nuestra iglesia esté agradecida y que esa gratitud esté en la persona de Cristo. Todo te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.